Buenas noches, están en un nuevo video en el canal del Profe Apático. Hoy día vamos a hablar del Renacimiento y del humanismo, un tema muy importante, contemporáneo también a la crisis del sistema feudal, la crisis del sistema agrario, de la crisis del sistema económico de los feudos y el dominio de cierto tipo de reyes y cierto tipo de iglesia y poder clerical. Así que comencemos. El Renacimiento es un movimiento artístico, económico, cultural, político, pero más que nada artístico, estético en general. Es un movimiento que inicia en el siglo XIV, en el siglo XV y termina en el siglo XVI. Las distintas etapas básicamente se van articulando en torno a lo que va a ser el rescate de los manuscritos de la Edad Media por parte de los pensadores y los filólogos humanistas del siglo XIV. Así que podríamos decir que el humanismo o la humanidad, como se lo llama en ese momento, más que nada el movimiento humanista, tiene o es un antecedente a corto plazo de lo que irá a ser el Renacimiento. ¿Cuáles son los pilares del Renacimiento? Bueno, primero hay que partir diciendo que el Renacimiento es un movimiento que inicia en Italia, justamente cuando los godos y los lombardos son dominados en lo que en ese momento va a ser el reino de Florencia, el reino de Roma y el reino de Milán. Eran reinos un poco más unificados que el feudalismo y por eso tenían cierto poder militar. Sin embargo, su proximidad geográfica hacía que estén más unificados. Habiendo dicho eso, vamos a mencionar los principales elementos que van a caracterizar al Renacimiento. El primero es la literatura. La literatura, básicamente las letras, en el Renacimiento tienen su máximo esplendor con Cicerón, es decir, la historia que se rescata desde la época greco-romana con Cicerón, y Virgilio en la lírica y en la poesía. En lo económico hay cambios considerables. Por ejemplo, los comerciantes y banqueros proporcionan sus ganancias a los gerentes y los gerentes empiezan de alguna forma, o sea, son burgueses, no son gerentes como tal, a tener obreros que eran artesanos, que de alguna forma también se dedicaban al comercio, y esta ganancia, este excedente, era para pagar principalmente a los artistas, ¿no? Es decir, la inmensa cantidad de excedente económico, la inmensa cantidad de capital económico sería destinado directamente a la obra artística. Esto es una característica muy importante del Renacimiento, ya que hace que básicamente se pueda conocer a máxima plenitud a los artistas y asimismo explotar las cualidades y las habilidades de estos artistas, entre ellos Miguel Ángel, Da Vinci, Tiziano, Rafael, por decir algunos nombres. Lo que querían hacer básicamente, el concepto en general, la idea principal del Renacimiento era transmutar la opulencia, es decir, esta opulencia económica, este excedente económico que habían por parte de los banqueros, los comerciantes venecianos, los comerciantes florentinos, el excedente económico de los papas, es decir, cambiar o hacer que esta opulencia, este excedente económico no se viera tan mal, es decir, que no se vieran las grandes desigualdades que empiezan a emerger, por ejemplo, en esa época, y se vea más y se resalte más la belleza en general, entendida desde la arquitectura, entendida desde la obra pictórica, entendida desde la obra plástica, etcétera, etcétera. Es decir, se trataba de darle belleza a todo el excedente económico. También el poder político va a ser altamente importante y vamos a explicar por qué, ya que de alguna forma acá se empiezan a vislumbrar los primeros aspectos democráticos. Estamos diciendo que en la era del absolutismo aún no hay democracia como tal, pese a que ya estamos empezando a ver los primeros ecos de los gobiernos llamados, entre comillas, racionales.
para esta segunda época ya se puede ver mediante el gobierno de los Médicis, por ejemplo, en Florencia, una semidemocracia o una democracia parlamentaria, una democracia en donde las leyes de alguna forma están siendo consensuadas por otros ciudadanos más allá de, por ejemplo, los nobles y los reyes y, bueno, todos estos, ¿no? Así que partamos primero por el antecedente. El antecedente es el humanismo. Habiendo dicho eso, es muy importante decir también que el humanismo se nutre de un desarrollo considerable de lo que va a ser el conocimiento. El conocimiento en las universidades, el conocimiento en la filosofía y el conocimiento en el derecho. La articulación de estos tres conocimientos, lo que después se le irá a llamar el espíritu. El espíritu también es un concepto entre comillas, un concepto que deriva de justamente esta época. Viene más o menos a entrelazar lo que va a ser el espíritu renacentista, el espíritu humanista. Así que hablemos de los humanistas. Los humanistas son del siglo XIV, estamos hablando más o menos de la época de la peste negra, una pandemia de características parecidas a las que estamos viviendo ahora. Y una época también de crisis del feudalismo. Estamos hablando de, bueno, bastantes, 2 siglos antes incluso de la reforma luterana y de todo el tema religioso que va a haber. Sin embargo, ya está viendo la crisis en la Edad Media y está viendo la crisis en el sistema agrario, en el sistema económico feudal. Así que, ¿qué son los humanistas? Los humanistas son escritores dedicados al estudio de las obras de la antigüedad clásica en griego y latín. O sea, el pasado grecorromano en todo su esplendor. Es decir, todo el pasado grecorromano está siendo rescatado por los humanistas. ¿Qué ayudó a los humanistas básicamente a consolidar esta importante labor, esta importante actividad de rescate de los manuscritos en latín y griego? Básicamente es la invención de la imprenta, ¿no? Habíamos dicho que la invención de la imprenta efectivamente se realiza en la época de Lutero, es decir, 2 siglos después, pero acá de alguna forma lo que están haciendo es una imprenta hecho por los copistas, ¿no? O sea, los copistas eran gente que se dedicaba a copiar los manuscritos y mediante la copia de los manuscritos hacía publicaciones más o menos periódicas de los que va a ser los textos de la Edad Media. Por ejemplo, la Divina Comedia de Dante Alighieri. ¿Qué más o menos podemos ver en el pasado humanista? Es muy importante resaltar, por ejemplo, el auge de lo que va a ser los mecenas, es decir, las grandes familias con poder política, como ser los Médicis, los papas en Roma o los Sforza en Milán. Eran familias muy ricas, familias con mucho poder, familias dedicadas al comercio. Muchas de ellas están peleadas directamente con el poder papal. Por ejemplo, Maquiavelo, también otro escritor del Renacimiento, nos relata un poco de los enfrentamientos que hay entre la familia Medici y los Borgia, por ejemplo, ¿no? Y los grandes desencuentros que hay entre los Borgia. Por ejemplo, César Borgia, un importante personaje de esta época. ¿Por qué la importancia de los mecenas? Principalmente, ¿por qué la importancia de Florencia, más que nada, en el Renacimiento? Es muy importante resaltar a Florencia porque es uno de los últimos bastiones que se tiene en la actualidad de el Renacimiento. Básicamente todo lo que quedaba del Renacimiento, todo lo que queda del Renacimiento, o está en las ruinas o quedan fragmentos muy pequeños, ya que en la Segunda Guerra Mundial los bombardeos y las técnicas bélicas de Hitler y básicamente el resto de los aliados y todo lo que implicó la Segunda Guerra Mundial nos dejó básicamente sin rastros de lo que va a ser esta esplendorosa época histórica. Por eso Florencia, por eso los que han ido a Florencia, los que conocen Florencia o los que podrán ir en alguna época remota después de que toda esta locura pase, se pueden deleitar de la arquitectura y la estética renacentista en todo su esplendor. Es decir, todo lo que queda de la Toscana también es ejemplo de eso. ¿Por qué la importancia de Florencia? La importancia de Florencia está en el esplendor de la vida burguesa y comercial de Italia, que se da principalmente en Florencia con 2 importantes personajes, Petrarca y Boccaccio.
Ahora vamos a hablar la importancia de Petrarca y Boccaccio y básicamente tratar de conectarlos con los tiempos actuales. Básicamente Boccaccio, principalmente con su obra El Decameron, que habla de una pandemia, por ejemplo. Petrarca, en sus viajes, buscaba obras de la Edad Media de gran importancia, entre ellas las obras de Cicerón, Dante y Homero. Él le daba una importancia muy alta, básicamente era un humanista que le daba una importancia muy alta a lo que va a ser el arte y la estética de la Edad Media. Por ejemplo, ya habíamos dicho la Divina Comedia. ¿Por qué humanismo? Porque quieren resaltar básicamente el carácter central del hombre en la vida y en el desarrollo de la conciencia cultural de aquella época. Es decir, ya no es la conciencia religiosa como en la Edad Media, ya no es la conciencia servil, sino es una conciencia un poco más comercial, una conciencia en donde el hombre se vuelve el centro de estudio. Nos diría, por ejemplo, Foucault, en una de sus obras más importantes, Las palabras y las cosas. Nos dice que el hombre, en todas las disciplinas de aquella época, desde la lingüística, desde la economía política, básicamente se vuelve el centro de atracción. Kant también en la filosofía empieza a ser parte de este gran movimiento, es decir, el hombre empieza a ser el que construye su destino histórico y el que puede cambiar de alguna forma las manifestaciones, por lo menos artísticas, culturales, estéticas, etcétera, etcétera. Es decir, el hombre adquiere un nivel de apreciación mucho más importante de lo que va a ser la obra de arte comparado a otras épocas históricas. Por eso la importancia que le da Petrarca en la recuperación de las obras de Cicerón, Dante y Homero. También es un importante poeta. Él se enamora de Laura y su amor a Laura y su obsesivo amor por ella, su encanto irresistible, como él lo decía, hace que le dedique más de 200 sonetos, lo cual no es un dato para nada deleznable. Escribe 200 sonetos solo para Laura, todo un romántico. Boccaccio, por otro lado, es un humanista que también se dedica a la poesía, es decir, perfecciona el soneto en su forma. El soneto empieza a cobrar importancia como estructura lírica, más que nada. Básicamente la estructura que hace que tenga el ritmo, que tenga tempo, que tenga básicamente ciertas cualidades que están dentro del verso. Lo perfecciona Boccaccio después de leer obviamente a Petrarca, que era también un amigo suyo y un colega suyo. O sea, también podemos ver una colaboración nada deleznable entre los humanistas / renacentistas de aquella época. Él también escribe obras muy importantes, entre ellas el famoso Decameron, una de las obras clásicas que tiene la humanidad hasta el día de hoy. Creo que es una obra que a los que les interese deberían leerla, está en internet en toda su extensión, porque básicamente lo que trata de narrar es la peste de aquella época y la cuarentena, y lo que significa la cuarentena en aquella época artística. Es decir, el Decameron de Boccaccio es más que nunca actual, podríamos hasta compararlo con esta época que estamos viviendo. Otro muy importante humanista de esta época también será Erasmo de Rotterdam. ¿Por qué Erasmo de Rotterdam? Erasmo de Rotterdam nace en Rotterdam, es decir, después se lo conoce como Erasmo simplemente, en Holanda, y lo que hace es un tratado pedagógico y político aconsejando al rey Carlos V incorporar la enseñanza del latín y el desenvolvimiento de la literatura y las artes. Es decir, la recuperación que él hace del texto de la Edad Media, del texto clásico, es más en el sentido pedagógico y político. Él es un consejero de Carlos V, como lo fue por ejemplo Aristóteles para Alejandro Magno, y en los consejos que le da es básicamente reformar las enseñanzas media que había en esa época y de alguna forma introducir los valores grecorromanos en la vida básicamente renacentista, humanista, la vida de aquella época. Es decir, hay rasgos muy importantes de la pedagogía de Erasmo de Rotterdam en la cultura occidental, incluso hasta el día de hoy.
su forma de influir en el espacio público mediante sus influencias políticas dio lugar al Renacimiento. Es decir, la influencia que él tiene en el espacio público, la influencia que él tiene principalmente en las decisiones de Carlos V como su consejero, básicamente lo que hace es perfeccionar la vida pública y las enseñanzas que se tenían de los griegos, de los latinos, pero principalmente los romanos, en la vida de los ciudadanos de esa época. Es decir, escribe un elogio de la locura. El elogio de la locura es una de las obras más importantes de esta época porque es una crítica a las costumbres es un crítico de las costumbres de los contemporáneos. Básicamente es una crítica al fanatismo, a las supersticiones y la ignorancia. Lo que él quiere hacer es una crítica cultural a todas las costumbres que había en esa época. Él dice que estamos, diríamos ahora, con valores conservadores y que toca más que nada cambiarlos cuanto antes. ¿Cuáles son los valores que critica en su elogio a la locura? Primero va a ser el fanatismo, van a ser las supersticiones y la ignorancia. De alguna forma él está tratando, como todos los humanistas, de superar toda la época feudal, toda la época medieval y los valores religiosos dentro de la vida pública. Por eso su tratado pedagógico, por eso su reforma a la educación, por eso su reforma a los colegios, etcétera, etcétera. Es muy importante. Entonces ya vemos la importancia de Petrarca, la importancia de Boccaccio y la importancia de Erasmo de Rotterdam. Hay muchos más que sería muy largo mencionar, ¿no? Entonces estos tres básicamente lo que hacen es dar pie a la creación del Renacimiento mediante un nuevo enfoque para el hombre. Es decir, tratan de criticar los valores medievales, tratan de criticar los valores religiosos de la Edad Media, y también a esto se va a sumar una crítica política de parte de otros pensadores. Por ejemplo, Maquiavelo, por ejemplo está el famoso Tomás Moro en Inglaterra, y bueno, un montón de otros más que vamos a ver en nuestra clase de teoría política del Renacimiento en el siguiente video. Así que detallemos un poco las características del Renacimiento. Ahora sí, las características centrales del Renacimiento que hacen que el Renacimiento se diferencie de otras épocas históricas en lo cultural, en lo literario, en lo estético, en lo político, en lo pedagógico. Es decir, ¿qué diferencia el Renacimiento de, por ejemplo, el feudalismo? Culturalmente hablando, políticamente hablando, socialmente hablando. Primero es la creación antes que la imitación. Es decir, ellos quieren de alguna forma superar el humanismo. Decían, los humanistas lo que hacen es básicamente imitar de alguna forma las prácticas discursivas, literarias, sociales y que habían, por ejemplo, en la Edad Media. Es decir, tratan de imitar un poco de lo que había en la Edad Media y no tratan de innovar ni crear nada nuevo. Pues los renacentistas sí tratan de hacer esto, tratan de crear un nuevo lenguaje, tratan de crear nuevas expresiones culturales, nuevas expresiones artísticas que de alguna forma superen no solo a la Edad Media, pero al humanismo como tal, es decir, a Petrarca, Boccaccio, Erasmo de Rotterdam, etcétera, etcétera. A esta época, que ya va a ser más o menos en el siglo XV, se le va a dar el nombre en italiano del Quattrocento. ¿Qué es el Quattrocento? Es básicamente el dominio y la hegemonía cultural, política que va a haber de los Médicis y la semidemocracia que estos van a implementar. Es decir, otra característica es esta, la del Quattrocento. Es decir, sin esta semidemocracia, sin el apoyo económico, político, social, básicamente sin el apoyo del Estado, sin el apoyo de las leyes por parte de los Médicis, y bueno, en Roma van a ser los papas, los Borgia, en Milán van a ser los Sforza, sería imposible hablar de renacimiento como tal y menos de humanismo. Es decir, tiene que haber un aspecto de apoyo no solo político sino también económico. Es decir, esto que hablábamos al principio, todas las ganancias económicas que habían tenían que de alguna forma no solo ser vistas como ganancias económicas, sino de alguna forma tener como resultado belleza artística. Es decir, por eso los que han ido a Europa o los que pueden ver las grandes obras estéticas que hay, van a ver las grandes creaciones artísticas que hay, por ejemplo Miguel Ángel o Da Vinci y todas estas cuestiones, Rafael también,
tiene cosas brillantes. Es decir, es muy importante el rol que tienen los Medicis, los Borgia, los Sforza. A estos se le va a llamar los mecenas. Mecenas son como los que apoyan a los artistas y los creadores, podríamos decirlo así, culturales de la época. También Erasmo de Rotterdam, que no era solo un artista, también era un importante pedagogo. En Francia tenemos a Miguel de Montaigne, por ejemplo, que introduce el ensayo como primera manifestación característica distinta a otro tipo de escrituras un poco más medievales, ¿no? En ese sentido es muy importante eso, ¿no? Darle la importancia a la época del 480. Entre ellas podemos ver, o sea, básicamente el resultado de este apoyo que hay por parte de los mecenas y el apoyo económico que hay por parte de los comerciantes y la articulación que hay entre política y economía para el desarrollo artístico, se tiene que traducir, se tiene que sintetizar en obras. Las obras van a ser básicamente las más importantes, más que poesía, más que cualquier otra cosa. El desenvolvimiento estético, la producción estética se van a dividir en las obras arquitectónicas, las obras escultóricas y las obras pictóricas. Hablemos un poco de las obras arquitectónicas. ¿Cuáles son las características de la arquitectura renacentista diferenciada, por ejemplo, de la arquitectura medieval gótica, que era la arquitectura por excelencia de la Edad Media? Como características principales que reemplazan al gótico con una vieja arquitectura estilo greco-romana, es decir, se puede ver mucho de las características si uno hace una comparación, por ejemplo, de los templos romanos, de los templos griegos. Se puede ver más que nada una básicamente creación, innovación de lo que va a ser el renacentismo en esa época, incorporando estos elementos que van a ver de la arquitectura griega y romana, a diferencia de la gótica. Es decir, van a apropiarse de lo griego y lo romano para reemplazar a lo gótico. Es decir, no tengo mucha idea de arquitectura, pero se puede ver, por ejemplo, detalles en las fachadas, detalles en las columnas, detalles en la arquitectura interior, por ejemplo, ¿no? Entonces van a ver aquí sí que hay rasgos no de copia, sino de adaptación, por decirlo así, del griego y del romano, la arquitectura griega y romano a la arquitectura. Después de esto también tenemos las obras escultóricas. ¿Cuál es la importancia de las obras escultóricas? Que lo que ellos hicieron es un estudio de la anatomía humana. Como el humanismo ponía al hombre al centro, tenemos la famosa obra del Vitruvio de Da Vinci, en donde se puede ver una imagen básicamente simétrica del cuerpo y las facciones humanas. Se le podría decir esto, el aura perfecto de los rasgos que hay en esta obra de Da Vinci. Es decir, incluso algunos lo comparan con esta famosa proyección que hace Fibonacci, este caracol que hace matemáticamente, geométricamente, y este aura, esta perfección, la tratan de copiar, la tratan de adaptar en un lenguaje anatómico para la escultura. Es decir, se esculpen esta vez a los grandes humanos, a los grandes reyes, a los grandes gobernantes, ¿no? Entre esos van a estar los Medici, los Borgia, los Sforza, etcétera, etcétera. Entonces se caracterizan en lo escultórico por estudiar como científicos la anatomía. Entre esos Da Vinci, ¿no? Ya estamos mencionando. Y lo que tratan de resaltar es la belleza del cuerpo y lo humano en general, ¿no? Y otra característica importante, y en mi opinión la más interesante de todas, va a ser la obra pictórica renacentista. ¿Por qué? Porque con el desarrollo del óleo y básicamente el componente químico que tiene el óleo, va a ayudar a que de alguna forma la pintura y las sombras que hay en las pinturas, el famoso claroscuro que le llaman en el Renacimiento, pueda ser más evidente. Esto era imposible con las antiguas técnicas de la Edad Media. Por ejemplo, ya estábamos hablando de la pintura gótica, pero también hay otras características antes de esta, hacen imposible hablar de esto
esa técnica de sombras y luces, el claroscuro famoso. Con el óleo sí se puede hablar de sombras y luces que pueden básicamente ver un poco de la luz de ese momento, la expresión de los ojos y bueno, una serie de características que va a haber. En mi opinión, la mejor obra para detallar esto es el cuadro de las Meninas de Velázquez, que es la máxima expresión dentro de los artistas españoles que hay en el Renacimiento. Básicamente ahí se puede ver por qué esta técnica del claroscuro, de las sombras y las luces, que está solo en el óleo, es decir, en la composición química que hay en el óleo, a diferencia de la composición química que hay en otras técnicas de la Edad Media, es básicamente una expresión máxima de lo que va a ser en ese momento la obra pictórica renacentista. ¿Cuáles son, o podríamos llamar los grandes artistas o los grandes exponentes de esa época? Son Miguel Ángel, son Rafael, son Da Vinci, en España tenemos a Cervantes, en Francia tenemos a Miguel de Montaigne, tenemos a Velázquez, tenemos un montón de importantes artistas de todo tipo en la literatura, en las artes, y bueno, después vamos a hablar de las ciencias como siguiente tema, que también es parte del Renacimiento, pero tiene una combinación más de cuestiones aparte del Renacimiento. Básicamente muestran que es una nueva época histórica, y esta nueva época histórica se puede básicamente desenvolver gracias a estos tres elementos que hablamos. Repasemos estos tres elementos, que uno es la creación antes que la imitación. Esto diferencia claramente al Renacimiento del humanismo. Después, la importancia del 480, es decir, la importancia que hay en el poder político y básicamente la apertura que hay hacia otro tipo de ideas políticas, otro tipo de forma de hacer leyes. La siguiente clase vamos a hablar un poco de los fundamentos teórico-políticos del Renacimiento, que es básicamente una clase complementaria a los fundamentos teórico-políticos del absolutismo, por ejemplo, ¿no?, que habíamos visto en el anterior video. Es decir, esta idea de la semidemocracia es fundamental como segundo elemento en el 480 para poder dar lugar al Renacimiento. Y tercero va a ser el resultado de esta combinación de cuestiones, que va a ser la creación, la importancia política, económica y el apoyo que va a haber de lo político y lo económico, y la síntesis en las obras mismas. Las obras se dividen en la arquitectura, en la escultura y en la pintura. Básicamente estas tres manifestaciones artísticas son las más importantes del Renacimiento y son las que diferencian al Renacimiento de otras épocas históricas. Bueno, básicamente eso es todo. Como tarea les voy a mandar lo que tienen que hacer en el Moodle. Les voy a dar una pequeña instrucción. Sin embargo, a los que les interese más esta época, les recomiendo que entren a la página Google Arts and Culture, que voy a dejar en la descripción del video, en donde básicamente uno puede explorar todas estas obras pictóricas y hacer un paseo por los museos más importantes, por ejemplo, que hay en Holanda, si uno quiere ver cuestiones que se han dado, por ejemplo, en la educación que había en Erasmo de Rotterdam, solo por dar un ejemplo, o las obras pictóricas clásicas de Da Vinci, de Rafael, y bueno, muchas cosas más, con simplemente googlear Renacimiento dentro de esta página Google Arts and Culture. A través de esta página les voy a dar una tarea, así que estén muy atentos. Voy a mandar hasta el día de mañana la tarea que van a tener que hacer con esta página. Bueno, eso es todo y muchas gracias. Nos vemos en la próxima.